Hola, mi nombre es Elías Coroseo, soy dramaturgo y director de la obra Como los murciélagos en el cielo, que es la primera obra de la compañía Teatro Primer Prólogo y que va a tener una pequeña temporada en el Teatro del Puente en marzo de este año. ¿Qué tal, Elías? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Bienvenido al canal de YouTube Somos Tramador. Ujú. Y quisiera partir preguntándote en el fondo me contaras, para comenzar, Ujú. acerca del surgimiento de Teatro Primer Prólogo y quiénes actualmente integran este colectivo. Ujú. Bueno, el grupo se formó hace poco, o sea, con la obra nace el grupo, Ya, con los murciélagos. ya, Eh, entonces, o sea, el contexto es más o menos, yo postulo esta obra, este texto, al Festival Volcán UC, que ujú, es un festival que se hace en la escuela por alumnos, gestionado por alumnos, y para montar esa obra convoqué a un grupo, ya, ya que la mayoría ya éramos amigos, ahí trabajábamos juntos en algunas cosas como académicas y más o menos teníamos como intereses o visiones parecidas del teatro. ya, entiendo. Entonces ahí trabajamos 2 meses mientras estudiábamos haciendo la obra y después que estrenamos, o sea, yo estaba un poco resistente igual, ya como a cerrar y decir este es un grupo y va a seguir, ¿cachai? ¿Por qué estaba resistente? Porque me parecía, o sea, porque sabía lo que venía, como ponerle nombre, medio que qué es lo que hacemos, cómo nos paramos y, o sea, por supuesto que hay visiones que tenemos, que compartimos, pero me parecía un poco, de alguna forma, un poquito forzado. Ya, Entendía ese ejercicio como algo más que más adelante. Y de hecho, no, igual todos aceptamos eso, se compartía igual esa sensación, y luego ganamos, y entonces queríamos seguir con la obra en otros teatros, y eso igual exigía en el fondo, o sea, definirse. claro, Así que ahí ya, o sea, dijimos, había un interés por seguir trabajando juntos, que eso sí existía, y entonces ahí vino por el nombre y medio que reflexionar también, como hacia atrás, qué fue lo ya, que hicimos, qué es lo que nos interesa. Y ahora en el grupo están los dos actores que son Rosario Asenjo ujú, y Antonio López, que actúan en la obra. También está Gabriela Grandi, que es la diseñadora de sonido y además asistente de dirección de la obra. Está Emilia Fernández, que es la productora. Está Tomás Main, que es el diseñador de vestuario. Tenemos a Simón Espinosa, que es nuestro asistente técnico. ya, Y últimamente se unió también a esta temporada Yoshaki Kobayashi, que es nuestro jefe técnico. ya, Sí. Y por supuesto igual en el volcán tuvimos ayuda de muchos compañeros que eran tramoyas, porque la obra exigía un poco montarla y desmontarla todos los días. Entonces igual tuvimos mucha ayuda de un grupo de amigas y compañeras. y todos pertenecen a la escuela de teatro de la Católica. Todos pertenecen a la escuela de teatro, Ya, sí. Y bueno, Yoshaki ya egresó este año recién, pero sí, todos estamos en la misma generación estudiando. ya, Sí. ya, Y también obviamente hay mucha gente que colaboró también que no es de la escuela. sí, ya, entiendo. Y cuéntame, ¿tu interés por la dramaturgia y la dirección proviene antes del origen de la compañía? ¿Y de qué manera se fue gestando aquello en ti? Mm, sí. A ver, sí, proviene, claro, viene antes del origen de la dramaturgia, o sea, de la compañía, em, pero también es reciente en mí. Ujú. O sea, yo de siempre, porque bueno, yo estudié otra cosa antes, ¿Qué estudiaste antes? odontología, sí, soy dentista, salí en 2019, Ah, y terminaste. terminé, Ya, terminé, pero siempre como, o sea, mirando al teatro. ya, entiendo. Em, ¿Y ejerciste como odontólogo? sí, Ya, ejercí un tiempo, ahora igual ejerzo freelance, o sea, part-time. ya,
Ya. cuando puedo. Y, pero mi interés era la actuación. Ujú. O sea, eso de chico siempre fue como mi visión. O sea, eso era lo que a mí me interesaba del teatro. Entiendo. Entonces, sin saber, o sea, yo crecí en Copiapó, tampoco tenía mucho referente teatral, que se podía hacer, que no, pero claro, siempre fue como el motor de la actuación. Y entré a estudiar motivado por eso, que todavía es como una gran forma de ver las cosas también. Y en la escuela descubrí la dramaturgia, Ya. como que podía escribir y que me gustaba. De hecho, lo descubrí escribiendo Los Murciélagos también. Mm. Fue en el primer taller de dramaturgia que tuvimos en la escuela. Y después de eso viene el tema de dirección. Entiendo. O sea, a propósito de tener que montar la obra, Claro. como que me vi en esa situación y bueno, y me lancé con eso también, que ahí se han abierto nuevos caminos. ¿Y ese taller quién lo impartió en la escuela? Luis Barrales, sí. Yo tomé con Luis Barrales ese primer taller y bueno, fue un gran despertar. Sí, fue un taller bien particular también porque era el primer curso, pero fue un taller, entonces Ya. igual era bien incierto todo, porque nunca habíamos escrito, qué sé yo, y, y me gustó mucho igual que haya sido así como lanzarse un poco. ¿Qué tal la experiencia del taller con Luis? Muy buena, sí, Ya. muy buena. O sea, me repetiría de nuevo tomar talleres con él, era muy motivador, muy inspirador Ya. escucharlo hablar de teoría, por supuesto, que era como segundo plano del taller, y Ujú. también de leer juntos y los feedbacks que él daba. Ya. Sí. Y creo que él también vio algo, como en lo que yo escribía, como que me dio confianza, como para seguir como probando cosas. Perfecto, entiendo. Sí. ¿Y cuál era la metodología de ese taller? De lo que recuerdas y lo que en el fondo te motivó a continuar y persistir. Em, bueno, era una metodología que básicamente era él prontamente, o sea, a partir del taller ya él nos daba como ejercicios de escritura para hacer, Ya. para traer, como con premisas. Ya. Y alguna era, por ejemplo, no sé, como el primer encuentro con la muerte, Ya. o Premisas dadas por él. premisas dadas por él. Sí, sí, Entiendo, sí. Sí, ya. sí, sí. Y otras más de formato, no sé, como un escrito en el que uno pudiera mezclar una obra de arte que a uno le gustó mucho con un sueño, de todo tipo. Ya, entiendo. Entonces, como la gran premisa del taller era acumular material, Ujú. que también era biográfico en ese sentido, como de autoficción, que después, al final del taller, se iba a tener que organizar de forma dramática, en Ya. un resultado Bien, como de una escena, una pequeña obra. entiendo. Sí, Ya. sí, 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 sí. Así que así también fue construida la obra. Claro, claro. Sí, así fue. Y yendo ahora a la obra, Ujú. si tuvieses que presentar una breve reseña o síntesis de como los murciélagos en el cielo, eh, que se va a presentar, como tú decías, próximamente en el Teatro del Puente, Sí. ¿qué nos podrías contar al respecto? A ver. Bueno, es una obra en la que se encuentra una madre con su hijo, que están muy confundidos eh, por el lugar en el que están, por el tiempo en el que están. Y, y en el fondo ese encuentro que se produce entre ellos dos, que no es siempre tranquilo, los invita siempre como a recordar a un segundo hermano o hijo de la protagonista que no está con ellos. Entonces en ese recuerdo es un recuerdo constante igual, no pueden escapar de eso, de recordar. Ahí se van dando cuenta también de quiénes son ellos, qué les sucedió, eh, y sobre todo también como qué les pasa a ellos dos también, que son los que están juntos ahora. Entiendo. Sí.
¿Y ese hijo es un hijo mayor que el hijo con el que ella dialoga? Son mellizos. Son mellizos gemelos, tienen la misma edad. Ya. Que es Johnny, que es quien no está, y Lucas, que es la persona que acompaña físicamente a esa madre. Sí. Entonces esa es como la reseña. Ya. Y bueno, sin ánimo de que adelante. Spoilear. Claro. Me imagino que ese hijo que ya no está, la razón de por qué no está tiene que ver con una circunstancia particular. Que no sé si prefieres hablar algo de eso o más bien dejarlo para que... Yo creo que sí, ¿eh? Sí. Creo que la obra en general no funciona tanto con a modo spoiler, como con lo que... Al menos con el texto o Ya. con el argumento. Ya, entiendo. Entonces... ¿Prefieres dejarlo como interrogante? No, prefiero... Prefieres sí, decirlo. sí, Ya, sí. ya entiendo. Sí, claro, pues, claro. Johnny más explícitamente murió, o sea, suicidó, más bien. Entonces, esa es la parte argumental, Ya, o sea, claro. como esa estructura que hace que avance un poco. Sí, Y entonces, claro. Pero en verdad uno se pregunta también, si Johnny se suicida y no vuelve porque está muerto tal vez, ¿dónde están ellos? Que no es acá. Entonces, no sé, yo pienso que están todos muertos. o sea, no es un espacio realista. No un espacio realista. En el que ellos dialogan. Claro, Ya, exacto. entiendo. Sí, no es Ya. realista. Ya, Sí. Entonces más de la ausencia, es como... claro. Sí. Y de alguna manera el duelo también está presente Claro. en la obra. Entonces, tú decías, por ejemplo, en un párrafo que yo vi de presentación de la obra en la página de Teatro El Puente, que la obra es un duelo en sí misma. Entonces, ¿cuál es la reflexión que plasmas en la obra sobre el tema del duelo y cómo la retratas escénicamente? Bueno, bien es difícil pensarlo. Claro. Bueno, ¿cómo es un duelo en sí misma era, no? La- Claro, eso decías tú de la obra, que Sí, es sí, un sí. duelo en sí mismo. Sí, porque yo creo que es como la obra, que es lo que también cuando la estábamos escribiendo pensábamos harto, era como cómo parte y cómo termina, o sea, qué es la obra, es una comedia, qué es una tragedia, cómo termina en relación a cómo inicia. Entonces, para mí, al final de la obra hay un cambio en cómo ellos ven el mundo o cómo ellos sienten, que para mí es como un arco de un duelo, o sea, es como que completa como un cambio que de alguna forma les da un poquito más de tranquilidad. Y, o sea, es muy triste, sigue siendo muy triste, pero es como que entienden qué es lo que está pasando. Entonces, escénicamente, por ejemplo, había una gran pregunta que era, en el texto se planteaba que volvía Johnny al final. O sea, que de tanto llamarlo, de tanto hablar de él, aparecía. Pero luego, escénicamente, era un gran problema. De cómo... O sea, porque pensábamos, no sé, era un coro, de que todos eran Johnny, o era una persona, pero algo hacía harto ruido. Como que al final apareciera alguien. ¿Cómo simbolizarlo? Claro, y eso igual en algún sentido como que nos quedaba chico, Johnny. Entiendo. O sea, de pronto ponerle una imagen Claro, de carne y hueso era como, o sea, muy aterrizarlo demasiado. de manera muy literal. Muy literal, claro.
porque en general ahora sucede mucho también en lo que uno va imaginando. Claro, claro. Entonces creo que ahí como escenificar ese final de ese duelo fue un gran desafío. Sí, entonces finalmente, claro, de la forma escénica en que lo hicimos llega, pero tampoco es como alcanzable por ellos. Entonces es bien, claro, y queda como en esa incertidumbre también de ese final. Sí. Y de alguna forma eso permite generar preguntas en el público, ¿no? Sí, claro. Abre ese espacio. Sí. Sí. Claro, abre ese espacio a partir de una, especulando lo digo, de una representación no tan explícita ni definida. Sí, tal cual. De su regreso. Sí. Sí, es verdad eso, genera harta, al menos la recepción que tuvimos del público en esas 3 funciones que tuvimos en el festival, se producía esa como pensamientos o preguntas que incluso nosotros no habíamos alcanzado como a dilucidar. Claro. Entonces, es verdad que sí, la obra tiene una complejidad sobre qué realmente está hablando. Yo creo que es por ese componente como biográfico, autoficcional que tiene, claro. que pareciera traer como un mundo que no necesariamente se resuelve ahí, o que la escena tampoco se hace cargo realmente de todo ese mundo. Entonces, claro, es como genera preguntas, sí. Y en cuanto a esas biografías, esos retazos que de alguna manera aparecen en la historia, ¿tienen que ver con biografías tuyas o de todo el grupo? Mías, sí. Tuyas. Sí, porque bueno, es un texto que escribí yo como más bien en solitario en ese taller, que además justo había tomado también un taller de autoficción, que lo impartía Lorena Amaro, ahí mismo en la escuela también. Entonces, medio que estaba enganchado con eso. Entonces, sí, tiene mucho de mi biografía, que es siempre está ficcionada, pero además está doblemente ficcionada con ese argumento, esa situación, ese contexto. Pero tiene mucho de eso, sí. Y como creador y artista, ¿qué te atrae de la autoficción, por ejemplo? O sea, la verdad, creo que actualmente me es como una forma más intuitiva de acercarme. Sobre todo mi proceso en el que estoy ahora, que es mucho como de descubrir ese fuego creador. Y luego, al mismo tiempo, obviamente ir armándose herramientas para poder encauzarlo y hacer algo con eso. Pero me pareciera que en este momento de mi proceso estoy como mucho más en eso. Y hay como un deseo mío como de... Porque en un momento yo no me acordaba mucho de mi infancia. Y después como que fui desbloqueando muchos recuerdos y me parecen como muy particulares. Entonces me interesa mucho las imágenes de esos recuerdos, que son para mí, muy particulares y que como que me motivan a escribir. Entonces actualmente me parece que esa es como mi aproximación, la dramaturgia. Es como tal cual en ese taller, que con lo que ahora igual estoy escribiendo otra obra, y es como, también es como no sé, como un vómito así de muchas cosas, que luego a ver si se puede ordenar en algo que funcione como una estructura. Entiendo. Sí. Y supongo que se conecta también a un proceso de autoconocimiento. Totalmente. Claro. Sí, totalmente. Personal. Sí, totalmente. Sí, aparte que justo, como que yo tuve 2 años en una escuela como más experimental de teatro, que se llama Teatro Escuela,
Y ahí era un enfoque, o sea, full autoconocimiento. Entonces venía como también como con eso nuevo, como Ya. de haber como revivido un poco. Claro, claro. Sí. Y también los personajes están así en la obra un poco, están como medio anestesiados, como no saben, sienten mucho y no saben qué es, cómo se llama. Como que también tiene un poco de eso. En una especie de limbo un poco. Sí, Ya, sí. ya. La mamá sobre todo está muy confundida, como Ya. sabe que le duele, dónde le duele, pero no le puede poner un nombre a eso. Y como que el hijo también ahí como que a veces sabe un poco más que ella y la ayuda, y a veces al revés, se confunden entre los dos. Y hay una confrontación permanente, me imagino. Claro, Totalmente, claro, sí. claro. Sí. La vamos a ver. Claro. Este, tú también señalabas, ¿cierto?, para esta selección que hubo en la reseña de la página del Teatro del Puente, que la muerte de un otro de alguna forma anula la posibilidad de futuro o presente. Entonces, esa frase tuyo, que es parte de tu reflexión sobre la obra, ¿qué valor tendrían, por ejemplo, los recuerdos que intuyo y que aparecen en los diálogos de estos personajes, y ciertas materialidades que probablemente, y lo digo sin haber visto la obra, ¿cierto?, y ciertas materialidades en términos de recursos escénicos que intuyo que pueden estar presentes en la forma de contar, como los murciélagos en el cielo? ¿Qué valor tiene eso en la forma de contar la historia? Claro. Esa nulidad de futuro y pasado, o sea, y presente, yo creo que escénicamente, claro, está como en ese espacio, en donde no pasa, o sea, uno entiende que pasó mucho tiempo, pero no es un ciclo, o sea, claro, es como una eternidad. Entonces, escénicamente es un espacio suspendido en el tiempo. Entonces, no tienen esta materialidad que nos da como esta sensación de presente y de que hay un futuro. Como cosas cotidianas que nos dan la sensación de que eso va a seguir ahí mañana, claro, que nos permite hacer cosas mañana. Ellos están como... Mi sensación era esa, como que están como revolcados, como que aparecían ahí revolcados físicamente y sobre todo como emocionalmente. Entonces esa era mi imagen, como de ellos dos ahí como arrojados a un mundo que no les da muchas posibilidades tampoco, más que encontrarse ellos dos. Entonces la materialidad sí tiene esa cosa como que no se puede asociar a... Sí se puede, digamos, como en un espacio más reflexivo, pero ahí en lo inmediato no es una materialidad asociable a lo cotidiano. Entiendo. Entonces, al tiro como que uno ya está en otro plano, como de encuentro. ¿Revolcados en sus propios escombros, de alguna forma? De alguna forma, sí. Sí, totalmente. Te traen todos esos escombros también ahí, a ese lugar. Y a poquito van sacando de esos escombros. Sí. Y bueno, siento que esta pregunta emerge a partir también de lo que tú me dices. ¿Cuál es la metáfora que estaría a la base de la obra, considerando la representación temática del duelo y claro, la muerte en el fondo, ¿cierto? En estos seres que están revolcados en sus propios escombros, que es muy linda la imagen, ¿no? Sí. Escénicamente. Sí. ¿Cómo es? ¿Cómo sería la metáfora?
la metáfora que estaría a la base de aquello, por ejemplo. Ujú, ¿Cómo lo ves tú? Eh, Como autor de la obra y director de la misma. ujú. Em, mm, para mí, bueno, así como hablando de metáforas, imágenes, para mí tiene mucho que ver con esto que te decía de estar revolcados y como con una anestesia. Entonces, como, eh, como el encuentro difícil con otro nos desanestesia también y nos permite sacarnos los escombros también, que de todas maneras cargamos de varios lados. Entonces, para mí es bien interesante eso. Y creo que para el grupo también, como por lo que hemos conversado, Ujú. que es como mucho del encuentro, pero de lo difícil del encuentro, como Ya, de lo que es entiendo. mejor no hablar a veces, todas esas cosas Mm, más difíciles. claro, Ujú. sí, habría eh, algo terapéutico en el fondo en Claro, todo esto, ¿no? sí, 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 terapéutico, más espiritual a espiritual, veces, sí, mm, de todas maneras, entiendo. sí. ¿Y cuáles fueron los principales obstáculos con los que te encontraste al momento de tanto de escribir la obra Ujú. como luego de dirigirla? Bueno, de partida todo fue una primera vez, todo el rato, entonces igual era mucha incertidumbre, como era siempre un desafío, o sea, porque no sabíamos cómo se hacía Ujú. y teníamos ideas de cómo se hacía, pero no teníamos la experiencia. Eh, la verdad es que yo al momento de empezar a dirigir tuve como una amnesia dramatúrgica. Entonces, ¿En no, qué sentido? ¿en qué sentido? En que ya había pasado tiempo igual, porque yo lo escribí el segundo semestre del 2022 y esto era el segundo semestre, un año ya, pero como que me olvidé un poco por qué había escrito, cómo llegué a eso y entonces igual como que me desentendí un poco de que yo era el dramaturgo de esa obra y creo que eso igual nos ayudó harto, como mirar, o sea, como un desapego igual Ya, a la hora de significarla. entiendo. Eh, y obviamente hicimos un trabajo inicial de mucho como de texto, pero Ajá. como de más sensible, Claro, ya como de sentarnos a leer y qué sé yo. Eh, un pequeño trabajo de mesa. un pequeño trabajo de mesa, pero muy a la par, todos. O sea, todos. Y eso es muy bacán del grupo también. Mm, Como que, si bien, claro, yo dirigí la obra, que es mm, como ese rol, era la intención también que pusimos manifiesta al comienzo de una cosa colaborativa en ese sentido, como de todos investigando, todos probando cosas. Eh, entonces, desafío, o sea, problema, y creo que es como enfrentarse al miedo y a la ansiedad de significar algo. Y sobre todo porque teníamos un tiempo, sabíamos que en 2 meses más íbamos a mostrar mm. entonces, En el festival, en el festival, claro. claro. Entonces, no sé, nunca habíamos hecho esto, Ujú. como hay una ansiedad, creo que es un trabajo enfrentar y como asumirla también, Mm, como asumir que no sabemos cómo lo vamos a hacer y cómo va a resultar, pero que tenemos muchas ideas también y muchas ganas y qué sé yo, pero que no sabemos. Entonces creo que eso fue clave para mm, no confundirnos y mm. no ir para otros lados, como... Entiendo. Ujú. De alguna forma un ejercicio de humildad también. También, Mm, sí, sí, sí. mm. Y claro, y eso va combinado con harta, por un lado, ansiedad mía, como en solitario, que también lo viví con Antonio, eh, que es de pensar mucho igual, como posibles cosas que pueden fallar. ¿Y cuál es el rol de Antonio? Antonio es el actor, pero es un ¿Ya? gran compañero de creación también.
Ya. Pensamos mucho escénicamente, Ya. antes de empezar, empezamos a trabajar los dos juntos. Ujú. Em, entonces, claro, en paralelo era el miedo, digamos, Claro. como qué puede pasar, como programarnos, qué vamos, objetivos que vamos a plantear. Mm. Pero a la hora de ya estar todos juntos en la sala es como siempre como calmarnos entre todos y seguir como honestamente hasta donde nos lleve. Mm. Y sabiendo que si pasaba algo, que podía pasar de que nos perdimos y que ya en 2 semanas estrenamos, como que teníamos un plan, digamos, Claro. como una cosita que podíamos armar para llegar a algo. Que Exacto. obviamente hay que llegar a algo, para eso estamos trabajando. Claro, claro. Pero creo que ese es un gran aprendizaje del grupo. Ya, qué bien. Sí. Y me imagino que entonces en este camino te fuiste encontrando con un liderazgo tuyo también Claro. que implicó aunar estas energías y llevarlas a puerto en virtud de la obra. ¿Cómo fue eso para ti también como creador y artista, verte en ese proceso? ¿Qué aprendiste de eso? De Sí. ti mismo. Sí. Claro, fue un gran descubrimiento. Yo había estado como en otro rol de dirección como de un cortometraje hace unos años y eso fue bien bestial, como era otro ritmo, pero ahí apareció una figura que yo como que reconocí y como que me interesó, pero lo olvidé. Y aquí, claro, volvió a aparecer este error más de liderazgo, Ujú. que afortunadamente se da también en un contexto como de ya conocerse. Mm. O sea, como que ya el grupo confiaba mucho en mí, Eso es clave. eso es clave, ¿cachai? No hay que convencer a un grupo, sino que estamos todos desde una base más sólida, Mm. ¿cachai? Yo también, todos como medio enamorados, así como confiando en los otros y queriendo estar. Y eso creo que es muy clave y muy valioso. Sí. Y después yo vi viéndome, me encantó la verdad. Me encantó ver a gente actuar. Bien. O sea, me da mucho placer y poder como encauzar eso, que es muy cariñoso también. Es como que uno igual actúa dirigiendo. Claro. Como hay que actuar igual. Sí. Como que está bien, hay cosas que están bien o que están mal, pero que no son de ahora. Y yo igual estoy por dentro ansioso por eso. Pero, no sé, fue un gran como gesto cariñoso descubrirme en ese rol. Y, y también, o sea, descubrí muchas cosas de la actuación también. Como de yo como actor también. O sea, entendí muchas cosas. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, hay como creo yo, que es como una inseguridad natural en la actuación, porque es muy vulnerable igual, o sea, actuar, creo yo, como que estar ahí exponiéndose implica un espacio vulnerable que igual es medio como inseguro, ansioso, y yo desde afuera entendí como que hay veces en que uno ya está en eso, o sea, en algo que está bien, y como que a veces uno como actor se pierde buscando más, y cómo llego, y a veces uno ya está ahí, entonces como que eso fue un gran descubrimiento para mí, como confiar a veces en que uno ya llegó a un lugar valioso, y que hay que seguir ahí un rato para cachar qué onda, y no perderse en un miedo como de que no ha llegado a ningún lado. Entonces como que eso me hizo como entender cosas, como viendo que ellos ya estaban en algo, me acordé de momentos en que yo no creía, no estoy todavía en ese lugar. Eso fue un gran aprendizaje. Y en términos, claro, de ver eso para luego entrar en un diálogo eh, sobre las particularidades Sí, de la actuación, sí, imagino, ¿no? sí, totalmente. Fue sobre todo, creo yo, como un aprendizaje de métodos. Mm. Sobre el método, claro, aprendizaje de métodos, claro, porque igual a veces nos equivocamos en el sentido como de pegarnos saltos e ir hacia cosas muy específicas cuando todavía estábamos en algo más general. Entonces eso fue mucho de entender el camino como embudo, digamos, Mm.
como que uno parte, creo, como que uno, ahí en ese proceso partimos como modos generales, pero como buscando más profundidad, como más amorfos. Mm, Y, y que es incómodo igual, po, porque uno dice, no es nada todavía. Entonces, ¿cómo vamos a mostrar esto? mm. Pero como que siento que hay que quedarse un rato ahí, cuando ya está más, más afirmado, como que uno puede empezar a afinar. Al final, claro. Sí, Sí. sí, porque nos pasó harto que a veces, como que era muy, a veces era como inestable la cosa, Mm, como que estaba fijado algo que era medio frágil, ujú. y darse cuenta de eso era como, era, era aterrador porque ya habíamos gastado mucho tiempo en eso, Claro, pero al mismo tiempo era como, no era por ahí. claro. Entonces había que regular y encauzarse de nuevo. Entiendo. ¿Y qué tal la experiencia de haber participado en el Festival Volcán UC? Bueno, ahí obtuviste un reconocimiento importante por la dramaturgia. Claro, sí, tuvimos el premio al mejor montaje de escritura original. Exacto. Muy maravilloso, sí, por todos lados. Siento que, bueno, Martía permite como a compañía emergente como situarse en teatros profesionales y abrir caminos, eh, pero sobre todo también es como o sea, yo me reencontré como con un fuego colectivo que, que extrañaba arte, bueno, como de gente haciendo teatro en varias cosas, como desde sus aristas propias. Entonces, no sé, Festival Volcanes está hecho por, como, creo que son 9 aprox como productores, que son estudiantes igual, muy comprometidos, muy apasionados. Entonces eso se sentía mucho en la logística del festival. Como que apuntaban también mucho a lo profesional. Entonces las lógicas de funcionar ahí eran bien profesionales, como bien protocolares a veces. Pero eso fue muy rico, como saber que contábamos con un espacio, como con un grupo apoyándonos. eh, Eso fue muy enriquecedor, muy rico de sentir. Sí, Qué bien, o sea, una grata experiencia. grata experiencia, sí. Y Qué bien, deseo que sigan muchos años más de Volcán, creciendo más. qué bien. Bueno, y felicitaciones por el reconocimiento. Gracias. Sí. Cuéntame, ¿qué es para ti una trama y cuáles son los elementos que privilegias o en los que pones atención al momento de urdirla? Ujú. Bueno, en el contexto que yo estoy, que es como más todavía de encontrarme como dramaturgo, em, yo te diría que la trama para mí es como es la estructura interna que permite sostener un- una obra, como una unidad, ya sea en texto y sobre todo después ya escénico. Entonces, y creo y me parece muy interesante investigar en las estructuras, en el sentido como cómo se puede tejer una obra. Ujú. En el caso de los murciélagos, por ejemplo, es como un argumento, en el sentido de que uno ve a dos personajes, ya de partida son personajes, eh, y que están en una situación de que quieren lograr algo y no pueden. ¿Ya? Ya. Entonces, como el clásico, hay como oposición, y creo que eso de alguna forma permite como sostener todo lo que viene después. Eh, pero también creo que pueden ser, o sea, que no es necesario que sea argumental, o sea, creo que hay como mezclas también y, y a veces esa estructura está dada como por algo más formal, Ujú. por algo más del formato o ya escénicamente y ahora pienso mucho en lo escénico también. Entonces eh, me enrollo a veces en eso también, como cómo esto va a poder ser después. Ujú. Y entonces creo que creo que es una trama para mí, como qué es lo que está uniendo todo el material que yo he ofrendado a esta obra.
Entiendo. ¿Cómo puedo hacer que eso haga algo? Y esa noción que tú acabas de expresar, ¿la aplicarías tanto a nivel de la dramaturgia, de la escritura misma, Ujú, como a nivel de la trama escénica que ujú, defines luego dirigiendo? ¿O, ujú. o es, o es más bien eh, para el proceso de dramaturgia en sí, de escritura? Em, bueno, yo creo que claro, aplican para ambas, Ujú. pero lo que yo he visto de mi proceso ahora escribiendo, eh, creo que estoy mucho más instalado en el allá, en el escénico, Ya. ¿ya? Que también es a veces un problema a mí, como que tengo que a veces retroceder y asumir que no estoy haciendo, no estoy montando nada, estoy escribiendo solamente. Ujú. Entonces, pero yo diría que, que a la hora de escribir creo que es más bien, claro, primeramente textual, digamos, dramatúrgica, pero potencialmente escénica. O sea, creo Ya. como que lo pienso como algo que sea fértil para lo escénico de alguna forma también. Ujú. Entiendo. Y eso fértil para lo escénico, cómo se vincula con, de acuerdo a tu experiencia como director, con la operación específica de tránsito entre la trama dramatúrgica y la trama que está más enraizada en una puesta en escena en el espectáculo en sí mismo, que finalmente se va, eh, se va definiendo Ujú, en los ensayos hasta el resultado final? ujú. Sí. Em, claro, sí, claro, yo creo que es clave entender cómo, claro, qué operaciones uno le interesa trabajar escénicamente y sobre todo qué formato tienen. Como para mí actualmente es muy interesante cómo se ve la obra, o sea, como qué formatos utilizan. eh, si hay mediación de cosas, no sé si hay un micrófono, si es lo sonoro como modificado, mediado, o sea, yo no sé, proyecciones, Ujú. como que, y también actualmente, Ya. creo que algo que me interesa mucho también es como qué lenguaje actoral se utiliza. Creo que es difícil igual, como entenderlo, entonces me interesa como investigarlo. Eh, pero creo que ahí creo que ahí hay también algo interesante a la hora de vincular lo que está escrito Ujú. a cómo se puede materializar en una Entiendo. escena. Qué cosas caben también del texto y qué cosas no también. Mm. No, no todo necesariamente Claro, claro. va. Como en el fondo discriminas. Claro, sí, sí, sí. 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 Y dado que te interesa investigar esto que acabas de decir a nivel actoral, em, ¿tienes contemplado, por ejemplo, fortalecer tu aprendizaje como director, ya sea a través de algún estudio de posgrado, Ujú. talleres? Sí, bueno, actualmente estoy haciendo el certificado específico en dramaturgia. ¿Ya? Es mi interés también hacer el de dirección. ¿Ya? Y sí, por sobre todo, sí, hacer después seguir estudiando Perfecto. sí, ¿Y especializándome en ese eso. certificado dónde lo estás? En la escuela, ¿En la misma en la misma escuela? escuela ahí ofrece la posibilidad de hacer certificados que son como mini especializaciones. Ya, Sí, perfecto. sí. Y este doble rol, ¿cierto? Ujú. Dirigir y escribir, particularmente plasmado en la creación de esta obra. Mm. Eh, ¿Qué es para ti y cuál es el valor que le adjudicas al sello autoral? Al sello autoral de un artista y un creador. Mm. Em, eh, bueno, compleja la pregunta. No sé si
no sé si estoy tan claro con como cuál es mi posición frente a eso, pero creo que así, pensando honestamente en este momento, creo que eh, me parece muy interesante el sello autoral cuando en secreto permite a los demás eh, como vincularse a ese sello. O sea, me encanta la idea de que algo destaque o como que se separe de algo, pero creo que honestamente solo me interesa eso cuando por debajo eh, habla de como de identificarse, como de decir como, oye, creo que yo también por ahí tengo algo. Mm, Entonces como esa como ambigüedad, o ambivalencia mejor dicho, como de... mm. Me gusta la idea del sello autoral como algo que, que reforma, como que permite preguntarse cosas que no, como que se salen de algo, pero cuando por debajo hay otra cosa como de que nos une. Comprendo. ¿Y quiénes son tus principales referentes tanto en dramaturgia como en dirección? ¿Y por qué? A ver, referentes. A ver, a mí una obra que me marcó mucho fue Hilda Peña, de Isabel Stevenson, dirigida por Ariocha. Esa obra yo la vi como en 2018 y, o sea, no sé, me remo... Ay, volvió a pasar algo. No sé dónde... Sí, Ahí estamos, ahí. sí. Esa obra como que me revolcó también y quedé como así marcando guau. Entonces, ese texto he vuelto después. Creo que hay como una sensibilidad, como una brutalidad también muy cariñosa y que eso como que me desencaja para bien. También, bueno, Luis Barrales también, con Hans Pozo, Manuel Infante, es un gran referente de directora y dramatúrgico también, lo que he podido ver. Em, y bueno, también hay un dramaturgo uruguayo, Sergio Blanco, que también, yo creo que podría ser un referente en el sentido de que he visitado sus obras más de una vez, qué sé yo, como ir a buscar cositas. Ya. Eso, la dirección es mucho más nueva para mí. Ya. Entonces, los referentes que he visto harto, pero como que así yo digo, oye, esa persona todavía está más nebulosa. Ya, entiendo. Y por último, preguntarte acerca de los próximos proyectos de la compañía Teatro Primer Prólogo. Ujú. O aún no es posible comentar aquello. Mira, es como la compañía, eh, somos varios creadores en la compañía. Entonces, como yo veo a la compañía y creo que es algo compartido todavía, porque es una compañía muy joven, es como, que es como un grupo de apoyo en temas de producción y creativo, pero hay varios como proyectos que están como gestándose, que no necesariamente están dirigidos por mí. Entonces, eh, creo que no hay nada concreto todavía, pero estamos como planificando proyectos para el futuro. Entiendo. Sí, sí, sí. Yo en lo personal estoy escribiendo una obra que planeo montarla ya para finales de este año o el próximo, pero como grupo creo que hay varias cosas que están como gestándose, Ya, entiendo. más nada todavía concreto. Ok, y esa obra, un pequeño adelanto, ¿en cuáles temas te estás Eh, involucrando? sí, bueno, creo que los murciélagos tienen mucho como una figura materna potente, y esta obra que estoy escribiendo es como la figura de un padre. Ya, Como, y me parecía en temas ya, de operación y formato. Y tiene un proceso parecido como de creación, de autoficción, eh, pero más bien es como la figura del padre, que igual es difícil de hablar, como Mm. actualmente sobre todo, Mm. como posicionarse frente a esa figura
Creo que es bien problemático y eso es lo que me interesa harto. Por ahí va, pero está todavía en el vómito. Ni siquiera título tentativo. Sí, tiene. Ah, ya. Sí, pero claro, por ahí Ya, va. entiendo. Sí, sí, sí. ¿Y este cortometraje que tú dijiste, el guión lo escribiste tú? Sí, lo escribí Ya. yo. ¿Cómo se llama? Ahora cambió de nombre, se llama Pisé Tierra Fresca de Nuevas Tumbas. Qué bonito el título. Sí, está inspirado en un poema de Jorge Telier. Y yo lo escribí en 2020, en pandemia. Nos ganamos un Fundart con eso y después lo grabamos en 2021. Y ahora es otro corto. En el montaje después Ya. otro corto, que me encanta también. Ya. Pero sí, eso ahí está. ¿Y está disponible para ver? No. Está Ya. terminando su proceso de Ya. montaje, postproducción, todas esas cosas. Ya, perfecto. Pero sí, le deseo mucha vida a ese Ya. proyecto también. Qué bien. Bueno, Elías, muchas gracias por esta entrevista para Somos Trabador y mucha mierda en las funciones que vienen próximamente. Gracias, muchas gracias a ti por invitarme y por gestionar estos espacios de conversación muy interesantes. Perfecto. Ahí te esperamos en la Vale. temporada. Gracias.